Bueno, vamos a comenzar entonces el desarrollo de esta última mesa de trabajo y voy a invitar a la doctora Karina Clisa para que pase al frente. Ah, está en distancia. Bien. ¿Está conectada ya? ¿Sí? Acá Muy estoy, buenas buenas tardes. tardes. ¿Qué tal? Bueno, ella elaboró una ponencia titulada La presencia de las obras de Santa Teresa de Jesús en la Biblioteca de los Franciscanos de Córdoba. Análisis de sus reflexiones sobre la Eucaristía y la reconciliación. La doctora Karina Clisa es profesora y licenciada en Historia por la Universidad Nacional de Córdoba, doctora en Historia por la Universidad de Salvador, es docente e investigadora de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Católica de Córdoba. Ha finalizado diversas especializaciones en el ámbito de la educación a nivel superior, de metodología de la investigación, en la formación cristiana, en gestión del patrimonio. También es investigadora del Centro de Estudios Históricos, profesor Carlos Segrete, Instituto de Estudios Históricos y también del CONICET. Es codirectora del proyecto de investigación titulado La Oratoria Sagrada Rioplatense en el siglo XIX. También es directora del proyecto especial de proyección social titulado Guardianes del Legado, Rescate y Puesta en Valor de la Capilla del Huerto en su camino hacia el Centenario, y es autora de diversos artículos que ha publicado en distintas compilaciones dirigidas por Benito Moya, Ferreira Bertoni, Nivo Campo y Pizarro Llorente. Bueno, es un gusto entonces ahora tenerla a la profesora entre nosotros y escuchamos su presentación. Eh, Un poco, doctora, le queremos indicar de que vamos a avanzar 15 minutos y ya le vamos a dar las indicaciones para que pueda culminar sus últimos momentos, sus últimos 5 momentos de presentación de su trabajo. Bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias a todos por la invitación y por el espacio y bueno, por estas palabras en la presentación. Voy a compartir. Ustedes me dirán si allí ya lo pueden ver. Sí, sí, estamos viendo bien. ¿Sí? Perfecto. Bueno, em, como les decía, el título del trabajo que voy a compartir es La presencia de las obras de Santa Teresa de Jesús en la Biblioteca de los Franciscanos de Córdoba. Análisis de sus reflexiones sobre la Eucaristía y la reconciliación. Las bibliotecas de instituciones religiosas durante el periodo hispánico constituían valiosos acervos de conocimiento. Esta ponencia explora, en una aproximación histórica, la presencia y el impacto que las obras de Santa Teresa de Jesús tuvieron en la biblioteca del Convento Grande de San Jorge de los Padres Franciscanos en Córdoba, y cómo ese material disponible brindaba un acercamiento directo a reflexiones sobre la Eucaristía. Para ubicarlos un poquito, la ciudad de Córdoba del Tucumán fue fundada en 1573. Ustedes tienen allí la imagen de la plaza urbana, en el extremo meridional de la América española, llamada en principio Córdoba de la Nueva Andalucía y luego Córdoba del Tucumán, en razón de pertenecer al obispado de ese nombre, que primero tuvo sede en Santiago del Estero y desde 1699 en la ciudad de Córdoba. Fue cabecera de la provincia jesuítica del Paraguay en 1604, contó con universidad en 1613 y fue cruce de caminos entre el Atlántico y el Reino de Chile, y paso obligado de Buenos Aires a Potosí. En las imágenes que ustedes tienen allí está en el trazado la manzana dedicada a los franciscanos, que fue así estipulado por el fundador. Después tienen una imagen de la ciudad y como pueden ver allí sobresale en altura la construcción del convento y de la iglesia de los franciscanos,
Y estas imágenes ya son actuales, así se ve en estos momentos el convento, la iglesia y al lado la escuela. La llegada de la Orden Franciscana de la regular observancia a Córdoba marcó un hito en la historia de la ciudad y de la evangelización en la región. Los franciscanos fueron los primeros religiosos en asentarse en Córdoba hacia 1575 y durante 15 años fueron los únicos encargados de la evangelización y la administración de los sacramentos, tanto para los españoles como para la población indígena, en el solar que Jerónimo Luis de Cabrera, fundador de Córdoba, ya les había asignado. Hay constancias en la documentación que en 1576 Fray Francisco de Aroca llegó a Córdoba con un misal. Así comenzó la biblioteca. Como sacerdote ya empezó a administrar los sacramentos y a actuar como vicario de la ciudad. Rivadeneira, por su parte, promovió el culto a la Virgen de Copacabana y en 1580 se trasladó a Buenos Aires para participar en su fundación. 2 años después, regresaría a Córdoba desde España con 18 frailes y valiosos ornamentos para la iglesia. El convento, que había sido erigido oficialmente como noviciado y casa de estudios entre 1614 y 1616, fue además el primer establecimiento educativo de la orden en la región. Su creación coincidió con la fundación del Colegio Máximo de los Jesuitas, que más tarde se convertiría en universidad. Durante el siglo XVIII, el convento de Córdoba ganó fama como un centro de formación para novicios, albergando incluso a estudiantes paraguayos cuando el convento de Asunción se vio sobrepasado. Tienen ustedes allí la publicación, hace un momento nombraban al director de este equipo del cual formé parte, que lo que hizo es reconstruir el elenco de las 3 librerías. Cuando hablamos de la Biblioteca de los Franciscanos, son efectivamente 3 librerías, y las obras de Santa Teresa se encuentran en la librería general del Convento Grande. Allí es donde lo que se hizo es una reconstrucción de los libros físicos, si bien la mayoría no se conservan, porque muchos fueron a conformar bibliotecas de otros conventos, como el de San Antonio de Padua, y en esa reconstrucción se trabajó con 3 inventarios, que son los que tienen ustedes allí. Las acuarelas se usaron para esta misma publicación del 2019, es de donde tomo los datos concretos de cuáles son las obras de Santa Teresa que estaban en esta librería grande, y son de los cuales me he basado para analizar esto de la Eucaristía y su pensamiento. Decirles que estos inventarios siempre tienen algunos datos, pero estaban incompletos, entonces el equipo de investigación lo que hizo es tratar de reconstruir con la mayor fidelidad posible, y así llegamos a estas obras que son las que estaban con la edición que he utilizado. He tratado de basarme específicamente. En este acervo franciscano, según el inventario, había 7 tomos. De manera física hemos logrado identificar en la actualidad 4. Los demás seguramente han ido a integrar otras bibliotecas. Ambos textos reflejan la devoción de esta santa y la influencia que sus escritos tuvieron en los franciscanos de Córdoba, particularmente sus reflexiones en torno a la Eucaristía. Santa Teresa de Jesús dedicó parte de su obra a la profundización de la espiritualidad eucarística. En su pensamiento, la Eucaristía era el medio de unión más íntimo con Cristo, reflejando así su amor incondicional y su presencia real. Los escritos de ella, además de nutrir la vida espiritual de las monjas carmelitas, tuvieron una gran influencia en otras órdenes, como la franciscana. Sus textos dialogan con los lectores, son tratados teológicos, pero también son guías prácticas para la vida sacramental cotidiana. La Eucaristía en estas obras, para Santa Teresa, aparece como el medio más perfecto para la unión con Dios, y en cada uno de ellos destaca la importancia del recogimiento y la devoción con que los fieles debían acercarse. En su obra Camino de Perfección, la santa expresa con fervor que el alma encuentra en la Eucaristía la fortaleza para perseverar en el camino de la virtud. Esta insistencia en el poder transformador del sacramento sería retomado por un fraile,
que estaba en contacto con la biblioteca, que vivió en Córdoba y al que me referiré en un momento más, porque él lo va a incluir en sus sermones y nos va a resaltar cómo de Santa Teresa aprendió esto de acercarse a la comunión con profunda reverencia y fe. Por otro lado, la reconciliación o la confesión es presentada por Santa Teresa como una de las vías más eficaces para que el alma se purifique y vuelva a encontrar la gracia divina. Relata sus experiencias con el sacramento, subrayando la necesidad de una conversión genuina del corazón. Nuevamente, un fraile de Córdoba, habiendo leído estas obras, decidirá incluir en sus sermones repetidas menciones a la importancia del arrepentimiento sincero y la confesión regular, haciendo un eco de las palabras de Santa Teresa sobre la necesidad de una conciencia clara, de una renuncia al pecado para poder recibir dignamente la Eucaristía. Los escritos de Santa Teresa se inscriben en el terreno de una experiencia, en la narración de una vida exterior e interior. Es una experiencia mística y desde allí radica la autenticidad y la profundidad de su experiencia espiritual, lo que le otorga una convicción inquebrantable en las verdades cristianas que proclama. Su testimonio resuena con fuerza porque nace de su vivencia directa y profunda. No habla solo desde la teoría, sino desde una vida plenamente comprometida con Cristo, a quien ha encontrado en su propia lucha interior y en su relación íntima con Dios. Nos dice Ros García que en Santa Teresa la confesión y la comunión frecuente serían sus recursos para superar el escollo y la larga batalla de tratar, y lo cito, con Dios y con el mundo. En efecto, para ella no hay vida mística sin Eucaristía. De hecho, la comunión parece transformarla. Y la cito: no creo, soy yo la que hablo desde esta mañana que comulgué. Además de fuente de experiencia, la Eucaristía es también fuente de inteligencia mística. Y dirá: me dio el Señor hoy, acabando de comulgar, esta oración sin poder ir adelante, y me puso estas comparaciones y enseñó la manera de decirlo, y lo que ha de hacer aquí el alma. Con esto lo dejé y fui a comulgar, dice Santa Teresa. Él aclaró mi entendimiento, unas veces con palabras, y otras poniéndome delante como lo había de decir, que como hizo en la oración pasada, su majestad quiere decir lo que yo no puedo ni sé. La Eucaristía es misterio de comunión, es fuente y culmen de la unión con Cristo. Tomás Álvarez sostiene que la experiencia eucarística de Santa Teresa de Jesús debe entenderse desde dos enfoques fundamentales: el personal y el pedagógico. Por un lado está la vivencia personal de la santa, una profunda experiencia mística que la conecta con el misterio de la Eucaristía. Por otro, está la enseñanza que ofrece a sus carmelitas y a sus lectores, compartiendo esa vivencia para guiarlos en su propia relación con Cristo en la comunión. Desde su infancia, Teresa tuvo lo que se podrían llamar pinceladas eucarísticas, que a lo largo de su vida formaron el esbozo de una verdadera obra maestra espiritual. Para ella, la Eucaristía no solo fue un pilar en su vida personal, sino también el fundamento de la obra fundacional de la Reforma del Carmelo. Y así lo entiende este fraile Pantaleón García. Esta centralidad en su vida de la Eucaristía es un testimonio de su relación con Dios, marcada por la devoción, el amor y la obediencia a la voluntad divina. Pero no se queda allí, sino que también hay un componente pedagógico, y así lo comprenden quienes leían esta obra en el periodo colonial. Ofrece recomendaciones prácticas para quienes debían comulgar, enfatizando que la acción de gracias no debía limitarse únicamente al acto sacramental, sino también extenderse a la dimensión espiritual. Ella señala que la gratitud en la comunión es de grandísimo provecho para la vida interior,
pero este enfoque holístico también le permite una relación continua con los otros. Escribe Santa Teresa: una cosa me asombra, que estando de esta suerte, con una sola palabra de las que suelo entender, o una visión, o un poco de recogimiento que dure un Ave María, o después de comulgar, quede el alma y el cuerpo tan quieto, tan sano, y el entendimiento tan claro y con toda fortaleza y deseos que suelo tener. Hasta aquí un poco lo que es la lectura, pero la intención de la investigación era ir un poco más allá. El camino trazado hasta aquí era interesante, rastrear cómo esta santa pensaba y concebía la Eucaristía. Ahora bien, ¿qué pasaba en esa biblioteca? ¿Quiénes leyeron esa obra y cuánto de eso quedó reflejado en su hacer? Y por eso me remito a esta figura que tienen ustedes allí, a Pantaleón García, y a uno de sus libros. Fue un orador destacado. Si bien nació en Buenos Aires, gran parte de su trayectoria la ejerció en Córdoba. Se ordenó como sacerdote, recibió los títulos de lector y predicador, y fue un destacado orador, un concionador. Estaba habituado a estar en el púlpito y desde allí predicaba. Y de hecho más de una vez va a ser llamado para predicar en momentos determinados, no solo del periodo colonial, sino también con posterioridad para la Revolución de Mayo. Y tiene otro dato más, y es que este concionador era además el bibliotecario de este convento. Es el que ordenó los libros, con lo cual tenía acceso. Los clasificó. Uno de los tantos inventarios al que me referí hace un momento fue realizado por Pantaleón García. Y además hay ex libris, que señala que en su celda él se llevaba algunas de estas obras, entre ellas la de Santa Teresa. Por eso lo rescato, porque sus manuscritos fueron recuperados y publicados en 6 tomos en Madrid, en España, por un fraile que al entrar en contacto con estos manuscritos consideró que eran de una calidad que merecían pasar por letra de molde. Entonces ustedes tienen allí uno de los tomos. Y estos son los que he leído, no solamente los sermones que él le dedica a Santa Teresa, sino cómo habla de la Eucaristía y cómo se remite a Santa Teresa cuando tiene que hacer alusión a la Eucaristía. Esto significa que Pantaleón García, en su condición de bibliotecario, de predicador y de contacto directo con esta librería, conocía ese material, estuvo cercano a las obras de Santa Teresa a las que hacía alusión hace un momento. Y en uno de sus sermones va a decir con respecto a la lectura que hace de Santa Teresa: os sorprenderéis en cada página al ver la fuerza, la energía, la viveza, la sublimidad trascendental, digámoslo así, de las ideas que como de tropel salen de su pluma cuando comienza a hablar de los atributos adorables de la divinidad. No solo va a recomendar fervientemente sus obras, sino que va a interpretar sus enseñanzas y se va a apropiar de esa pedagogía, de cómo ella enseña a vivir en unión con Cristo. Pantaleón García resalta que la santa se inclinaba naturalmente hacia el bien, la piedad y el honor, repudiando cualquier mancha que pudiera empañar su alma. En sus palabras, Santa Teresa demostraba un deseo constante y eficaz de ser fiel a Dios en todas sus acciones, adornando su alma con virtudes que ganarían el corazón de su divino amado. Ustedes tienen allí el púlpito del monasterio de las Carmelitas Descalzas, acá en Córdoba. Teresa no solo buscaba agradar a Dios, sino que se aplicaba a mortificar sus sentidos, dominar sus deseos y perfeccionar cada una de sus acciones. Según Pantaleón, ella ofrecía incluso los placeres más legítimos a su amado, mostrando así su voluntad de complacerlo en todo momento. La describe como capaz de vencer las inclinaciones, alimentar su espíritu y mantener su alma sin mancha ante los ojos de Dios. Ella había enseñado con claridad lo que en siglos anteriores se había explicado con oscuridad, desarrollando un método espiritual accesible para todos. Pantaleón resalta que Teresa usaba un lenguaje claro y directo, sin sombras ni oscuridad, capaz de transmitir la verdad con precisión. Sin embargo, muchos confesores de su tiempo la consideraban
una ilusa, desconfiaban de esas revelaciones. Sin embargo, ella obedecía, incluso cuando esto implicaba alejarse de sus deseos más profundos. Pantaleón invita también a los fieles a leer puntualmente estas obras que están en la biblioteca, a leer las Fundaciones de Teresa, donde se muestra la autoridad de las Sagradas Escrituras y la firmeza de su fe. Pantaleón subraya que Santa Teresa revela los caminos de la vida espiritual, enseñando cómo avanzar de virtud en virtud, cómo evitar las trampas del enemigo y cómo sostenerse en las flaquezas humanas. Sus escritos son una guía indispensable, dirá Pantaleón desde el púlpito. La nombra como guía, luz y doctora, una santa cuya pluma refleja los resplandores celestiales. Incluso hace alusión Pantaleón que Felipe II ordenó que los escritos de Santa Teresa fueran colocados en la Biblioteca Real junto a los de San Agustín y San Juan Crisóstomo, reconociendo así su grandeza literaria y espiritual. Pantaleón recalca el valor social de la santidad de Teresa. Sus enseñanzas no solo transformaban la vida íntima de los individuos, sino que también tenían una proyección pública, fortaleciendo la vida espiritual de la comunidad. Predicar sobre estas figuras no solo era un acto de devoción personal, sino un esfuerzo por renovar la piedad colectiva. Es así como Pantaleón, en cada uno de los sermones en los que eligió mencionar a esta santa, reconoce que en ella hay posibilidades para el auditorio, para los cordobeses, de cultivar con Dios a través de la oración y de las experiencias que se reflejan en el amor por la Eucaristía, el sacramento en el que encontraban la máxima expresión del encuentro con Cristo. Teresa veía en la Eucaristía no solo un acto de devoción, sino ese manjar del cielo, dirá, el alimento espiritual que fortalecía su alma y la unía aún más con su amado. Para ir cerrando y remitirme al tiempo, la presencia de las obras de Santa Teresa de Jesús en la Biblioteca de los Franciscanos de Córdoba y su influencia en los sermones de Pantaleón García revelan la importancia de estos textos espirituales en la formación y en la práctica religiosa de los frailes en el contexto colonial y a través de ellos en la sociedad cordobesa. Las reflexiones en torno a Santa Teresa sobre la Eucaristía, cargadas de una profunda experiencia mística y un llamado a la renovación interior, encontraron eco en este fraile, en este bibliotecario, en este orador sagrado, quien a través de su rol invitaba a los fieles a nutrirse de estas enseñanzas. La intertextualidad entre las obras de Teresa y los sermones de Pantaleón García ponen de relieve cómo la espiritualidad europea fue adaptada y resignificada en el mundo colonial americano, destacando el poder transformador del sacramento de la Eucaristía en la vida cristiana. Para finalizar, esta investigación es parte de ese camino de acercamiento a los textos que ofrece esta biblioteca y subraya la relevancia de figuras como Pantaleón García, quienes supieron apropiarse de estas tradiciones para fomentar la vida sacramental y espiritual en su comunidad. Muchas gracias. Doctora Karina, le agradecemos la presentación de su trabajo hermoso que nos compartió. Le invitamos a permanecer conectada